Buenas noches, un saludo para ti, donde quiera te encuentres, la geografía nacional del territorio de Colombia o del mundo. Espero que hayas pasado un día feliz ahí en tu trabajo o en tu hogar, acompañado de tu familia, de tus seres queridos o quizás de esos amigos que te acompañan en medio de esta cuarentena, pasando esta pandemia. Espero que ese Dios todopoderoso guíe la vida de cada uno de nosotros, cada día más y más. Solo Dios tiene el control de todas las cosas y nos encontramos en un propósito leyendo la palabra de Dios en medio de esta cuarentena, donde todas las noches leemos un capítulo de un libro y de esa manera podemos aprender de los principios divinos de la palabra de nuestro Dios. Hoy es un día especial y un día maravilloso, por lo tanto queremos una vez más con tu compañía leer la palabra de nuestro Dios. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir al Rey de Gloria que nos acompañe a nosotros acá y usted allá, ahí en su casita o donde estés. Lo importante es que podamos leer la palabra de ese Dios todopoderoso. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, porque solo tú eres bueno, solo tú eres misericordioso, solo tú eres maravilloso, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Queremos invitarte a que nos acompañes, nos enseñes tu palabra, que el Espíritu Santo que está en nuestros corazones y en toda nuestra vida pueda enseñarnos la palabra, a comprenderla, a ampliarla en el corazón de nosotros, Señor, porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres misericordioso, Dios. Señor, a ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra, Padre, porque tú vives y reinas, porque tú eres maravilloso, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, oh Dios, gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos regalas, oh Dios. Señor, bendecimos allá en el hogar a esas personas que se conectan y que también pueden leer la palabra de Dios en esta noche, porque, Señor, tú nos permites aprender de ella. Gracias, oh Dios. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Muy bien. Entonces, estamos leyendo la palabra de nuestro Dios en el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Por eso te invito a que busques en tu Biblia el libro de Primera de Timoteo y te ubiques en el capítulo 4. En el capítulo 4. Dice así la palabra de Dios en el verso 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo,
nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, entonces hemos leído el capítulo 4 del libro de Primera de Timoteo. Y estamos entonces aprendiendo un poco de la vida de Timoteo. Ahora, ¿quién era Timoteo? En todos estos días hemos venido hablando de este hombre que acompaña al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Por lo tanto, hemos venido dando explicaciones de quién era este joven, ¿sí?, que se une al apóstol Pablo desde su segundo viaje misionero. Ahora vamos a tratar de dar un poco, de ampliar un poco más la biografía de Timoteo. Para eso nos vamos a ubicar en el libro de Hechos 16:1. Hechos 16:1 dice así la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. De ahí, dice en el verso 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, allí en Hechos capítulo 16, verso 1, entonces vamos a encontrar que es el primer verso que nos da una idea, una pista de quién es Timoteo y cómo se une al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo. Ahora, dice allí en Hechos 17, 14 y 15. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Sila y Timoteo se quedaron allí. Es decir, allí en el segundo viaje misionero, ya el apóstol Pablo dejó a Timoteo con Silas, ¿sí? Ahí dice en el verso 14 del libro de Hechos, capítulo 17. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Sila y Timoteo se quedaron allí, ¿sí? Se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Sila y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. De esa manera vamos mirando el recorrido de Timoteo acompañado del apóstol Pablo. Ahora vamos a mirar Hechos 18:5. Dice: y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Dónde es esto? En la iglesia o en el lugar de Corinto.
que ahí más adelante es donde se forma la iglesia de Corintios, y el apóstol Pablo luego escribe primera y segunda de Corintios para un mensaje para esta iglesia. Luego encontramos una vez más a Timoteo, que dice en Hechos 19, versos 21 y 22, dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ir también a Roma. Y enviando a Macedonia a todos los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces Timoteo, de alguna manera, que era uno de los que acompañaba al apóstol Pablo, ¿verdad?, se quedaba en ciertos territorios mientras el apóstol Pablo daba una avanzada, ¿sí? Entonces Timoteo iba siendo ese colaborador inmediato que tenía el apóstol Pablo, que le servía para él enviarlo a una delegación o para enviarlo a hacer una diligencia de un pueblo a otro pueblo, y de esa manera Timoteo iba desarrollando su ministerio. Aquí lo podemos ver, que está en Corinto, que está en Macedonia, que está en Derbe, que está en Listra, ¿sí? Y de esa forma estamos viendo que Timoteo va formando su ministerio al lado del apóstol Pablo. Ahora, podemos ver en el libro de Romanos 16:21, hay otro texto bíblico que nos habla de quién es Timoteo. Vamos a Romanos 16:21. Dice así la palabra de Dios: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Entonces ahí encontramos en el saludo del apóstol Pablo, ahí estaba también Timoteo cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios. Podemos verlo también en Romanos, en 1 Corintios 4, verso 17. Por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, lo cual os recordará mi proceder en Cristo. Entonces el apóstol Pablo también envió a Timoteo a ciertas tareas o funciones a la iglesia de Corintios cuando llevó la carta. Entonces, de esto podemos ir mirando que Timoteo fue ese fiel colaborador, ese joven que creció al lado del apóstol Pablo. Ahora estamos en 1 Timoteo capítulo 4, que es lo que estamos leyendo en esta noche. Y dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 6, dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Recordemos que toda esta noche hemos venido diciendo que Timoteo, ¿verdad?, se queda en Éfeso mientras el apóstol Pablo se va a Macedonia. Y cuando está en otro territorio, él envía la carta que se llaman cartas pastorales, que es 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Entonces, ahí en esas cartas pastorales comienza el apóstol Pablo a darle unas instrucciones a Timoteo de cómo debía él comportarse en medio de la iglesia. Ahora está diciendo en el verso 6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, ¿qué era lo que tenía que enseñar Timoteo? Él dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces, ¿qué debía enseñar Timoteo? Bueno, entonces tenemos que mirar, ¿verdad?, todo lo que dice en el primer capítulo, en el segundo capítulo y en el tercer capítulo de Primera de Timoteo. En el primer capítulo, el apóstol Pablo le da las bases, cómo debía él
comportarse, cómo debía él hacer frente a la falsa doctrina. Y entonces en el primer capítulo, el apóstol Pablo da las instrucciones necesarias para que Timoteo tuviera claridad de qué era y no era una falsa doctrina. Toca entonces leerlo. En el segundo capítulo, el apóstol Pablo le da la explicación correcta cómo debía él hacer la oración por todas las personas que están en eminencia. Y en el tercer capítulo que explicamos anoche, el apóstol Pablo le da a Timoteo las instrucciones necesarias que él necesitaba para formar un equipo de ancianos, de diáconos, de obispos, de colaboradores, de ujieres, para que le ayudaran a hacer la obra de él en la iglesia cuando estuviera allí en Éfeso. Ahora el apóstol Pablo también está enseñando sobre lo que es la apostasía y sobre lo que es el misterio de la piedad. Todo eso, entonces el apóstol Pablo dice en el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, había un manual de instrucciones, había una carta donde estaba explicado paso a paso cómo debía el apóstol cómo debía Timoteo desenvolverse con las instrucciones que le daba el apóstol Pablo. Entonces, por eso él dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ¿sí? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y dice, palabra fiel es esta y de ser recibida por todo. Ahora en el verso 11 le está diciendo él a Timoteo, dice, esto manda y enseña. ¿Qué vas a enseñar? Dice, ninguno tenga en poco su juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, esa de aquí en adelante da unas instrucciones que, aunque él era joven, el apóstol Pablo le está diciendo, no tengas en poco tu juventud, al contrario, ¿sí? En amor, en espíritu, en fe y pureza. Todo eso, de alguna manera entonces, tenía que practicar Timoteo en la iglesia de Éfeso. Ahora dice, entre tanto que voy, estoy leyéndote en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, dice, la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura, entonces, era necesario leer la palabra de Dios. Y es lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? El apóstol Pablo está diciendo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿sí? Entonces, en la medida que podemos leer, en la medida que leemos, ¿sí?, la palabra de Dios, vamos a tener claridad cómo desenvolvernos cuando venga la falsa doctrina. ¿Cómo nos vamos a desenvolver, ¿sí?, cuando venga esa falsa doctrina? Ahora dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, ya el presbiterio, ya un grupo de ancianos, ya, según lo que está dando a entender este verso, un grupo de líderes, de ancianos, de personas reconocidas por el apóstol Pablo, le está recordando a Timoteo, dice, no descuide el don que hay en ti, ¿sí?
que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces el presbiterio, ese grupo de ancianos, había orado por Timoteo, según este verso que nos está explicando aquí. Ahora dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Después dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿qué podemos apreciar? ¿Verdad? Ten cuidado. ¿Sí? El cuidado tenía que tenerlo Timoteo. Otra cosa, dice, no tengas en poco tu juventud. ¿Sí? Otro, no descuides el don que hay en ti, que fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. ¿Sí? Y dice, y si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Todo esto, entonces podemos aplicarlo a la vida personal de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿quieres ser un buen ministro de Jesucristo? Entonces, tienes que aprender a identificar cuáles son las falsas y las verdaderas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1. ¿Quieres ser un buen ministro de Jesucristo? Entonces te toca aprender sobre la oración, cómo orar. ¿Sí? ¿Quieres ser un buen ministro de Jesucristo? Tienes que hacer la obra, ¿verdad? La obra de nuestro Dios, practicando el obispado o el diaconado en la iglesia donde te estás congregando. ¿Sabes? En la iglesia que te congregas, ¿sí? En la iglesia que te estás congregando, tú y yo podemos practicar el diaconado. ¿Sí? Podemos practicar allí la obra de nuestro Señor, la obra de nuestro Dios, haciendo la obra de nuestro Dios, predicando, sirviendo, ¿sí? Y todo eso lo explicamos anoche. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, los que creen en nuestro Señor Jesucristo, tienen que hacer lo que dice el apóstol Pablo aquí en el verso 13, para Timoteo, y que hoy es para nosotros. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? Entonces, tienes que leer, toca leer la palabra de Dios. Todo hijo, toda hija de Dios, lee todos los días la palabra de nuestro Dios. Entonces, espero que en esta noche, ¿verdad?, puedas leer una vez más la palabra de Dios. Y te esperamos para mañana leer el capítulo 5 del libro de Timoteo. Ya estamos, solamente nos faltan 2 noches, si Dios nos da vida, para terminar el tercer libro. Vamos a orar por tu casa, vamos a orar que las bendiciones de Dios te acompañen, vamos a orar que la protección divina esté allí en tu casa. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor, damos gracias a ti, damos gracias a tu amor, damos gracias a tus bondades. Gracias, oh Dios, porque tú nos enseñas tu palabra. Señor, tú nos enseñas hoy que debemos leer tu palabra, lo cual lo estamos haciendo. Señor, tú nos enseñas que debemos tener cuidado, lo cual estamos haciendo. Señor, tú nos enseñas, Dios mío, a que debemos ocuparnos de la obra tuya. Tú nos enseñas, Dios, que podemos ser buenos ministros de Jesucristo si practicamos tu palabra. Solo tú eres grande, solo tú eres maravilloso. Gracias, Dios. Oramos por cada hogar, oramos por Colombia y por cada colombiano. Te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, nos vemos mañana.